Segundo bloque en Algo con R y tenemos el gusto de comunicarnos con nuestro columnista de Cabildeo, que cada 15 días nos informa sobre los asuntos que suceden en el Palacio Legislativo. Aquí te saluda Mauricio. ¿Cómo estás, Ariel? Mauri, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo andan? Muy bien, por aquí. Espero que vos también por allí. Bien, perfecto. Estamos bastante bien a pesar del clima hostil que estamos atravesando. Team verano de este lado, pero estamos bien, enfrentándolo. Por acá también te acompaño en que prefiero la malla y las hojotas. Che, hermoso. ¿También está hostil el clima para la lucha dentro del Palacio Legislativo? ¿Es así? Con la algo salida así, de Adorni. algo así. Se empieza así, Adorni otro que ya debe estar en malla y hojota, ¿no? Disfrutando de algún tipo de beneficio y de las declaraciones no tan juradas. Bueno, viste que Ariel así... dijo le impide salir del país, tiene que anunciar cualquier movimiento. Y los debe tener preparados ahí esperando que lo liberen. Exactamente. Sí, como bien decías, Mauri, la verdad es que se dieron un par de movimientos. A ver, después de algo que habíamos charlado y habíamos anunciado acá en este espacio, Adorni iba a tener que dejar su cargo y lo que faltaba terminar de definir es si se iba a dar por primera vez en la historia el uso de esta cláusula especial que tiene la jefatura de gabinete dentro de la Constitución Nacional dentro del 94, que era lo que habíamos estado hablando de esa moción de censura. Uh-huh. Finalmente no sucedió esto porque presentó su renuncia con anterioridad, pero de alguna manera se puede establecer que el Congreso de la Nación fue quien terminó de expulsar de su puesto a Manuel Adorni. Habrá que seguir mirando entre líneas para adelante y no perder de vista por qué tanto Karina como Javier Milei decidieron sostenerlo hasta último momento, incluso con fuertes consecuencias negativas para el oficialismo, tanto en la imagen de un gobierno que venía en teoría a lavarle la cara a la casta y a los políticos y a evitar las situaciones de corrupción, y por otro lado también consecuencias negativas en cuanto a la agenda legislativa, que es lo que un poco en este espacio nos convoca, y esto te lo digo porque la verdad es que varios proyectos o todos los proyectos que están dando vueltas en el último mes, producto de la charla de pendiente que había sobre la continuidad o no de Adorni, quedaron en veremos, porque ningún espacio opositor o aliado al gobierno quería avanzar en la firma de proyectos legislativos si no se resolvía la moción de censura de Adorni. ¿Por qué básicamente? Bueno, porque hay que recordar que Adorni fue al Congreso, habló de su situación patrimonial y le mintió en la cara a los legisladores, tanto a los propios como a los opositores y a los aliados. De hecho, ahí el propio bloque de la Libertad Avanza. Exactamente. Claro, sí, dale. Exactamente. Entonces, de hecho, los propios legisladores de la Libertad Avanza le reclamaron eso a Manuel Adorni, ¿no? Como, che, flaco, viniste acá, nos mentiste a todos en la cara, salimos a defenderte, después fuiste a la tele y contaste que en realidad te faltaban 500 lucas verdes, mínimos. Bueno, más allá de eso, lo que generó fue, bueno, que la reforma electoral que quiere presentar el gobierno y que está pendiente la discusión sobre qué hacemos o qué no hacemos con las PASO, el nuevo RIGI, ¿sí? Hay un super RIGI que quieren sacar ahora, leyes que había enviado el Sturzenegger, ¿sí? Para modernizar el Estado, bueno, diferentes iniciativas que el gobierno tenía abroquelado a la oposición y a algunos espacios de las provincias para votar todos en conjunto, bueno, quedaron suspendidas y hoy en día vuelven a foja cero y se está produciendo una especie de reacomodo de fuerzas legislativas, pero no solo pensando en estas leyes que yo te estoy mencionando, sino ya pensando en lo que se viene para adelante, que es la campaña electoral 2027. Clarísimo. El oficialismo, por supuesto, está pensando en la reelección de Milei y para eso tiene que acomodar primero la flota propia, digamos. O sea, hay que acomodar a los propios que con este caso Adorni tuvieron bastantes cimbronazos y hay que empezar a tejer las alianzas correspondientes. Ahí hay un punto para señalar que me parece que Abelluto es el secretario de Cultura de Macri, que además le escribió 2 libros, ¿no? A Macri. Hay un punto para señalar respecto a ese sector del macrismo, porque Abelluto dijo, Macri ahora es un rey sin reinado, porque todos los que se le fueron del PRO a la Libertad Avanza
Macri los quiere presentar como que, bueno, es un acuerdo, que son fuerzas comunes, pero esta mención de Macri como un rey sin reinado es algo que pinta también el panorama de polarización, ¿no?, que se viene como clima electoral. Bueno, está muy bueno lo que planteás, porque justamente Mauricio Macri lanzó recientemente su como una especie de propia plataforma legislativa para lo que resta del año, ¿sí? Básicamente presentó o anunció que ellos van a acompañar a las iniciativas del oficialismo siempre y cuando el gobierno nacional dé lugar a la discusión de algunos proyectos propios que tienen presentados desde el principio de año. Pero al hacerlo, no tuvo un alineamiento uniforme también en su equipo propio. Por ejemplo, Ritondo, jefe de la bancada de diputados del PRO en diputados, viene haciendo su juego propio en el vínculo con el gobierno nacional. Entonces, como bien vos mencionabas, tampoco todo el espacio que respondió en algún momento o que responde actualmente, o se supone que responde a Mauricio Macri, está mirando de la misma manera el 2027. Pero, ¿qué hizo este rey sin reinado que vos mencionabas, que vos traías la frase del ex ministro de Cultura? Bueno, básicamente empezó a querer poner agenda propia. ¿En pos de qué? En pos de posicionarse de otra manera para la discusión de la reforma electoral y la discusión de las elecciones del año que viene. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está acá en juego es saber si se va o no a tener paso en las elecciones 2027. Es una definición clave para saber cómo van a ser las reglas de juego. Si se eliminan las PASO, algo que está bastante partido al medio, y ni siquiera te diría dentro de cada uno de los partidos, del PRO, de la UCR, del peronismo, de la Libertad Avanza, no es tan unificado que si sos de la Libertad Avanza estás a favor o en contra de las PASO y demás. Hay voces divididas en todos los espacios y te cambia la configuración del juego. O sea, si no hay paso, ¿cómo se van a definir las listas y las candidaturas de los diferentes espacios? Bueno, el gobierno lo que quiere es reinventar la boleta única de papel con posibles adhesiones legislativas. Básicamente, y traduciéndolo, ¿qué es esto? Bueno, la cara de Milei en la boleta única de papel, con la posibilidad de que haya diferentes opciones para diputados, para senadores, según lo que le toque votar a cada provincia, que acompañen a la candidatura presidencial de Javier Milei, pero que puedan competir entre sí, ¿sí? A diferencia de cómo funcionaban las viejas leyes de lemas, donde todos los lemas justamente terminaban yendo a una única cuenta, ¿sí? Se sumaban todos los votos de la ley de lemas de la opción A, B, C, D, se sumaban todos los votos. En este caso lo que tendrían es una competencia abierta, ¿sí? No habría paso, sino que, no sé, todos queremos que Juan sea el presidente, pero vos, Mauri, tenés tu propia lista de diputados y yo tengo mi lista de diputados en la provincia de Catamarca. Entonces vamos a presentar la boleta única de papel de la Libertad Avanza A, que tiene a Juan como candidato a presidente y a vos como candidato a diputado, y la B, que me tiene a mí como candidato a diputado. Y competimos entre nosotros, ¿sí? A ver cuántos diputados mete cada uno. Eso funciona para aquellas provincias que tienen muchas bancas en juego, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Ahora, vos tenés provincias donde tenés 3 bancas en juego. Entonces, no termina de cerrarle a los aliados provinciales y tampoco le termina de cerrar a la UCR y al PRO, que lo que quieren es negociar mano a mano con la Libertad Avanza para formar parte de un espacio único, pero ocupando buenos lugares. Con lo cual, el Congreso en este momento está más que nada reacomodándose de cara al 2027. Ahora, te está faltando un actor, si me siguieron. Hablamos del PRO, hablamos de Milei, hablamos de la UCR. ¿El peronismo? No sabemos. Porque acá hay un golpe directo. En un momento en el que entre candidatos del peronismo no hay ningún tipo de acuerdo, las PASO, a quitarlas del medio, abriría la posibilidad a que se fragmenten y en una elección, lo que es un 40% quizás, una elección muy polarizada, se divida ese 40 y quede licuado, y del otro lado vemos que macrismo y UCR no quedan para nada diferenciados de la Libertad Avanza, ¿no? Sería el exactamente el gran perdedor. Ese es el eje en cuestión, claramente, y por eso también tanto la UCR como el macrismo dicen, bueno, pará, vos para eliminar las PASO me vas a necesitar, sobre todo en diputados, porque me vas a necesitar. Si yo me doy vuelta y te voto en contra,
lo que va a terminar pasando es que las cuentas van a dar como con el caso Adorni, que vos no querías moverlo y las cuentas en el Congreso daban que lo íbamos a echar. ¿Por qué? Porque yo iba a votar con el peronismo, la UCR, con las provincias. Entonces se le paran a Milei diciendo, che, para eliminar las PASO me vas a necesitar, ¿qué me vas a dar a cambio? Y como bien vos decías, bueno, el peronismo va a necesitar resolver de alguna manera su interna, sea una PASO, sea una interna abierta, sea con una especie de ley de lemas moderna en la boleta única de papel, pero como bien vos decías, hoy el panorama es complejo si no hay una interna o una primaria abierta simultánea para dirimir esas candidaturas posibles del peronismo. Pero la verdad es que tampoco tenemos voces que hoy lideren la mirada del PJ de todo esto. Claro. Tampoco tenemos una agenda propia del peronismo en el Congreso, tampoco tenemos grandes referencias de gestión sacando al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, en ese repaso de actores que estuvimos haciendo de cómo están hoy articulándose en el Congreso de cara a lo que va a ser la elección presidencial de 2027, bueno, nos está faltando un actor muy importante que está complicado cómo se está posicionando hoy en día. Claro, parece que de ese lado no se está pudiendo capitalizar esta salida de Adorni y este momento que tendría que ser un momento en el que trastabilla, tropieza, se presenta débil el gobierno, pero por falta de golpe que vaya a propinar, buscar como el boxeador cuando lo ve tambalear al rival y va con fuerza a buscar el knockout, no hay una fuerza desde el otro lado, ¿no? Que busque ese knockout. No parecería tener con qué, y al mismo tiempo creo que, bueno, el gobierno nuevamente fue inteligente en qué momento elegir, y clima mundialista se lleva por delante la renuncia obligada de el jefe de gabinete y un soldado totalmente identificado con La Libertad Avanza por otro caso de corrupción. Probablemente se haya hablado mucho más del camino de la selección en el Mundial que de esta cuestión del caso de Adorni, y ahí ha sido inteligente el gobierno nacional en elegir en qué momento reemplazar a Adorni en su cargo. Ya sabremos con el tiempo cuánto mancha esto en la credibilidad y también en el apoyo, pero desde luego muchas gracias Ari Smith por traernos la claridad de pintar el panorama, cómo está el mapa de poder y también en estas relaciones que a veces más que relaciones de fuerza son relación de debilidad. Muchas gracias por esta columna, Ariel Smith. En 15 días nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande. Abrazo. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de la tribu